Bueno, hermanos, vamos a comenzar este nuevo capítulo. Trata con el, la secta de los mormones. Y estuve viendo, créeme que me metí a diferentes lados buscando algo más conciso, pero en la misma página, como lo hice en la página de los testigos de Jehová, había estaba más conciso, más directo, y esta vez no, la página de los mormones está muy generalizado, y me voy a basar a lo que es un libro que escribió un hermano que se llama Josh McDowell. Lo estuve viendo y lo estuve corrigiendo al español. A lo mejor encuentras uno que otro error en tu escrito, pero el punto es de que este contenido que te estoy dando, y que voy a poner ahorita en la pantalla, me pareció muy bueno. No está tan difícil, digamos, de entender. Hay mucha información. Y vamos a ir pausando, lo vamos a estar leyendo esto en pedacitos para ir viendo de qué se trata esta secta de los mormones. Pero quiero empezar con una anécdota que escuché acerca de los policías que trabajan, al menos en este país. Supe que los que están viendo, buenas noches, todos los que están viendo lo que son los billetes falsos, ¿sabes cuál es la manera de ellos distinguir, o cómo los entrenan para distinguir un billete falso? Dígame ¿qué opinas? Ok. Ok. Bueno, ok, esa es una forma que las tiendas lo usan aquí, pero ¿alguien más? La luz. Ok. Ok. El saco está borrosito. El saco de la persona está rasposo. Ok. Tiene ciertas características que Sí, bueno, la manera que ellos estudian para distinguir los billetes falsos es estudiando los verdaderos. Mi primera reacción fue, pues, ve lo que son los falsos. ¿Cómo distingues un falso? No, pero conoce un verdadero, y cuando veas un falso, vas a distinguir, ¿verdad? Y cuando estaba viendo esto de los mormones y recordando lo que hemos estudiado acerca de los testigos de Jehová, me puse a pensar en qué tanto sabemos sobre lo verdadero, qué tanto sabemos quién es Dios, quién es Jesucristo, quiénes somos nosotros, quién es el Espíritu Santo, todo lo que hemos visto acerca hasta la semana pasada de los testigos de Jehová. Y cuando comenzamos a ver lo de los mormones, cuando empiezas a leer o adquirir información sobre qué es lo que los mormones creen, tu conocimiento de lo verdadero te debe de estar diciendo, esto no cuadra. Y así es como nosotros, al menos quisiera que tengamos un lente para distinguir qué es lo que es bíblico y lo que no es bíblico, para poder saber distinguir esas verdades o mentiras. Ok. Vamos a comenzar. Les voy a compartir lo que es la pantalla para que ustedes vean. Tengo unas copias aquí. A ver, un minuto. Si vienen en pareja, les pido que compartan. Si no, si es que nos alcanza, puedo darle una copia ahora. Si no, se la tengo la semana pasada. ya tenemos pareja,
Sí, eso está en Zoom. Okay. Okay. Hermano. Está bien. Te lo voy a cobrar. Bueno, nada más me quedan 2 copias. Si alguien llega, ustedes comparten con él o ella. De seguro para la próxima tendré más copias, pero también lo quise poner en la pantalla para estar leyéndolo, y también las personas que nos van a estar viendo la grabación puedan estarlo leyendo. Muy bien, entonces este capítulo quisiera que distinguieran cuando, y lo vamos a estar viendo, cuando está hablando el autor de este libro y cuando está él narrando o describiendo lo que los mormones creen. Y te lo digo para que a lo mejor durante la lectura te vas a estar, bueno, esto es lo que creemos nosotros, lo que creen los mormones. Vamos a estar viendo eso poco a poco y espero que no cause confusión. Comienza con una porción de la Biblia en el libro de Gálatas 1:8 que dice más: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, mira, el apóstol Pablo dice que sea anatema, que sea maldito. Es así de estricto el Señor con el solamente creer un solo evangelio. No hay 2 ni 3, sino un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo. En los siguientes párrafos nos habla acerca de la historia de cómo comenzó y quién lo comenzó. ¿Okay? La historia nos dice, y ese es un nombre muy común dentro de los mormones, es Joseph Smith. Hijo, él fue el fundador del mormonismo o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por cierto, tú vas a ver eso en los edificios. Normalmente están grandes, unas torres muy altas, blancos, y tú vas a ver ese nombre por fuera. No vas a ver el nombre mormones, sino la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por cierto, tiene un error ahí. Él dice la fecha cuando nació. Nota esto, hermano. Dice aquí que en 1817 la familia se mudó a familia de Nueva York, y luego dice, poco después la mayoría de los miembros de la familia Smith se hicieron miembros de la iglesia presbiteriana. Nota que todo comienza bien, al menos en esa etapa de la familia de él. Pero el joven Joseph permaneció indeciso. Decía que la contienda y la tensión que había entre las diversas denominaciones hacían que él se preguntara cuál de esas organizaciones tenía la razón. Ese fue el conflicto que preparó el escenario para la primera visión que Joseph dijo haber tenido. Cuando leí esta parte de la historia, me impactó este pedacito de que él estaba tratando de ver cuál de todas esas denominaciones tenía la razón. Y tristemente, dentro del mundo, en el mundo hay personas que están tan confundidas, ya sea porque hay muchas iglesias, pero además de eso es, ¿por qué hay tantas iglesias? Y eso causa que alguien se desenfoque o al menos no tenga una visión clara sobre a dónde, quién. Y cada iglesia profesa tener la verdad. Ahora, cuando nosotros estamos compartiendo el mismo evangelio de Jesucristo, todo basado en lo que dice la Biblia, es bueno. Sin embargo, no todas las iglesias que siguen o que dicen que creen en este evangelio han comenzado o están funcionando por la voluntad de Dios. Ha habido iglesias que comienzan cuando se separan de iglesia. Y un pastor se lleva un grupo de ovejas y otro se queda acá.
he sabido de muchas y a lo mejor tú has conocido también de ese tipo de problema. Entonces, nota cómo ese tipo de situaciones afecta a las personas y llevó a que este hombre, quien, nota, ha sido tan influyente desde entonces, de 1817 o 1820, de hecho, cuando él tuvo esa primera visión, pues, según la historia, llega a influir a miles. Entonces, tengamos cuidado en cómo mostramos, cómo representamos a Jesucristo. A veces nos enfocamos en ciertas cosas que a gente le distrae y le hace ver, para eso no. Si así van a hacer, no quiero nada que ver con ellos. Alguien ayúdame a leer el siguiente párrafo, por favor. La primera visión. Joseph Smith narra luego una segunda visión que tuvo el 23. Perdón, hermano. Abajito donde dice la primera visión. Oh, la primera visión. Ok, perdón. En 1820, Dios dijo que había recibido una visión que se convirtió en la base para la fundación de la Iglesia de los Mormones. De acuerdo con esta historia mormona, el antecedente de la primera visión de Dios fue un avivamiento religioso que se produjo en la primavera 1820 en Palmira, Nueva York. Ciertamente parecía afectar toda la región y grandes multitudes se unían a diferentes grupos religiosos, lo cual ocasionaba no poca agitación y división entre la gente. Pues unos gritaban, hola, aquí, Helo aquí. helo aquí, y otros, hola, aquí, helo aquí, perdón. Unos luchaban a favor de la fe metodista, otros a favor de la presbiteriana y otros a favor de la bautista. Esto llevó a ellos a preguntar al Señor cuál de estas denominaciones tenía la razón. Ok, tenía. Ahí están los pequeños horrores. Sorry. Nota que vuelve a decir esta parte donde había un avivamiento en aquel entonces. No necesariamente estamos hablando refiriéndose a los mormones, sino que había un avivamiento, gente buscando a Dios. Las iglesias que son más antiguas y conocidas, las presbiterianas, las metodistas, estaban digamos, hablando acerca de Jesucristo, pero eso llevaba a personas como a Joseph a preguntar cuál de esas tenía la razón. Smith sigue diciendo con todo el episodio como sigue, había sido mi objeto acudir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto, apenas me recuperé de lo suficiente para poder hablar, les pregunté a los personajes que estaban en la luz encima de mí, ¿cuál de todas las sectas era la verdadera y a cuál debía unirme? Se me contestó, está hablando, esta es la visión que tuvo, se me contestó que no debería unirme a ninguna, que todas estaban en error. El personaje que me habló me dijo que todos sus credos eran una abominación ante su vista. De todos aquellos profesores que habían pervertido, dijo, con sus labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Esa es una parte bíblica, ¿verdad? Enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. Esos son pasajes bíblicos. Sí. Entonces, no te sorprenda que, porque si vamos a deducir que la religión de los mormones es no bíblica, no cristiana, entonces el hecho de que alguien, un ser, le dé a Joseph Smith versículos de la Biblia, no te confundas en llegar a pensar, pero es que es algo que enseña la Biblia. Es un pasaje bíblico. Es cuando no lo es. ¿Okay? Sí, hermana.
Es labor de ellos que esté uno afuera de la calle, en la banqueta, y ellos se paren porque vienen en bicicleta. Le hablaron al punto de la palabra y en ese momentito dijeron que iban a bautizar. A bautizarlo. Sí. Ok. Y le dije yo, no, tú ya estás en una iglesia y también debes pensarlo muy bien. No te dejes llevar por las apariencias. Sí. Ya que pronto bautizar a una persona, pero ya tenemos que, como les mencionaba, el saber en quién hemos creído, asegurarnos que distinguimos lo que ellos creen comparado con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Adelante. Adelante. La familia de mi ex esposo son mormones y hacen una ceremonia. Ajá. Y uno de la familia de alguien que murió, aunque haga muchos años sin sacar morir, se supone que están Como rescatando sí, a la persona. sí, hacen una ceremonia así grande todo y así como yo me hago cargo de su salvación del que murió. No era muy bueno. Sí, bueno, 2 veces. Sí, ya de hecho, más adelante vamos a estar viendo acerca de qué es lo que ellos piensan acerca de la salvación. Increíblemente, ellos piensan que todos tienen oportunidad, aún los que no creen, aún los que no creen. So, vamos a llegar ahí. Gracias, hermano. Muy bien, la segunda visión, ¿alguien quiera leernos, por favor? Primer párrafo. Dice, Joseph Smith narra luego una segunda visión que tuvo el 21 de septiembre de 1823, acerca de la cual afirma lo siguiente: tuve una segunda visión. Junto a mi cama apareció repentinamente un personaje indescriptiblemente glorioso. Me dijo que era un mensajero enviado desde la presencia de Dios y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí y que mi nombre sería tenido por bien o por mal entre todas las naciones, tribus y lenguas. Dijo que existía un libro escondido, escrito sobre planchas de oro, donde había una revelación acerca de los antiguos habitantes de este continente. Contendía además la plenitud del evangelio sempiterno, tal como fue presentado por el Salvador a los antiguos habitantes de esta tierra. Me dijo también que Depositadas. depositadas junto con las planchas había 2 piedras en arcas de plata. Esas piedras aseguradas a un pectoral formaban lo que se llamaba el Urim y el Tumim. Añadió también que Dios había preparado esas piedras con el propósito de que se tradujera el libro. Me mostró con exactitud dónde se habían depositado las planchas. Aquella misma noche el mensajero celestial se me apareció otras 2 veces, repitiéndome cada vez el mismo mensaje. Al día siguiente me fui a una colina situada en las afueras del pueblo donde vivíamos, que recibe hoy el nombre de Colina Cumora. Ahí hallé las planchas de oro depositadas en un arca de piedra con el Urim, el Tumim y el pectoral. Sin embargo, aquella vez no se me permitió sacarlos. El ángel, que había vuelto a aparecer, me dijo que tenía que regresar a este lugar una vez al año en este día, durante los 4 años siguientes,
Finalmente, el 22 de septiembre de 1827, el mensajero celestial me entregó las planchas, indicándome que las guardara cuidadosamente hasta que él regresara a buscarlas. Okay. So, la pregunta es, ¿y cómo sabe uno que eso existió? Dentro de lo que es la Biblia, hay personas que no creen en la Biblia porque dudan de la veracidad, dudan de, ¿y tú cómo sabes que eso se escribió? Y a eso lo que podríamos nosotros compartir es que hay evidencia arqueológica. Incluso me gusta ver unos videos de un hermano que tiene su doctorado en lo que es defender el evangelio. Y él entrevista a personas, y uno de ellos que entrevistó hace no mucho es un arqueólogo, en donde van descubriendo ciertas cosas, como por ejemplo, la última es de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Que muchos, incluso mi esposa y yo estábamos viendo un documental el año pasado creo que Discovery, no sé cuál es el lugar un programa, un canal que está promoviendo ciencia y cosas digamos, lugares donde se conocen por la naturaleza, etcétera. Pero este arqueólogo estaba mencionando que han descubierto evidencia de lo que es el azufre, unas bolas de azufre, que es lo que describe la Biblia. Entonces, volviendo a lo que está mencionando esta narración sobre cómo llegó a Joseph Smith a tener formar los testigos, los mormones, perdón. No hay nadie que pueda verificar que eso haya sucedido. Y básicamente es su historia contra la de otras personas. Y curiosamente, en las siguientes hojas, perdón, vamos a dar cuenta que los mormones no permiten que se les cuestione, que las personas que ellos enseñan o guían no permiten que se les cuestione. Que la palabra de un profeta tiene que bastar. Y es lugar de peligro, así es de que tengamos eso en mente. Imagínense que yo les diga, lo que yo digo así debe de ser. Y si yo me equivoco, ¿qué va a pasar? Y además la Biblia dice que maldito el hombre que confía en él. No es el hombre a quien nosotros seguimos. Obediencia al mensajero celestial. Posteriormente, Joseph se mudó a la casa de su suegro en Pensilvania, donde empezó a copiar y traducir los caracteres de las planchas, supuestamente con la ayuda divina. La publicación de la traducción de las planchas fue costeada por un agricultor. Y luego dice, finalmente terminó la traducción que salió a la venta en 1630. Nota esta parte. El 6 de abril de 1630 se organizó oficialmente la Iglesia de Cristo con 6 miembros, pero posteriormente ese nombre fue cambiado por el de Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Que por cierto, hay una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo, que es, vamos a decir, cristiana, pero ellos comenzaron con la Iglesia de Cristo, después cambiaron el número. El número de miembros creció rápidamente. Un grupo de ellos se mudó a Ohio, cerca de la ciudad de Cleveland. Ahí Joseph supervisó la primera impresión de las revelaciones divinas que había recibido. Conocida al principio como Libro de Mandamientos. Esta obra ha sido sometida a numerosos y significativos cambios y ahora constituye una de las obras sagradas de los mormones. Con el nuevo título de Doctrinas y Convenios, Smith trabajó con la ayuda divina en una revisión de la versión autorizada de la Biblia, ¿no? Ellos tienen una Biblia, pero es la Biblia que concuerda. Y vamos a ver unos momentos, bueno, no sé si hoy nos alcance, pero veremos qué versiones o versión ellos acercan de la Biblia. Aunque la iglesia de los mormones comenzó a crecer en número,
se extendía hacia el oeste. Esto no sucedió sin persecución. Voy a bajar un poquito más, donde menciona cuando el periódico local, el Nauvoo Expositor, comenzó a publicar material antimormón. Smith ordenó destruir la imprenta y quemar todos los ejemplares del periódico. Este acto hizo que fuera arrestado, llevado a la cárcel. Salió en libertad, pero fue arrestado de nuevo y llevado con su hermano Irwin a la cárcel de Illinois. El 27 de junio de 1844, una turba de unas 200 personas con la cara manchada de negro, para evitar que lo reconocieran, asaltó la cárcel y mataron a Joseph, su hermano. Joseph no murió sin luchar. Según lo que relata su propia iglesia, disparó repetidas veces contra la turba con un revólver que tenía. Como tenía el revólver en la cárcel, quién sabe. Sin embargo, los mormones consideran a Joseph Smith como mártir de su causa. ¿Ah? Sí, hermano. Hace como 15 o 16 años, yo tenía empleado una casa y la gente se casó 5 meses. Siempre creíamos que no tenía trabajo, pero hasta que un día nos mandaron un día la y se presentaron como mormones, ya nosotros estábamos ahora. Mi esposo tenía muchos años en el evangelio. Y yo pues tuve que pasar que yo aprendí en el evangelio. Pero cuando fuimos, porque nos dijeron que sí, que ellos iban a pagar, pero que teníamos que cumplir con un día al servicio. Creo que es el día más horrible que he pasado. Primero nos metieron en un cuarto a las mujeres aparte y a los hombres aparte. Las mujeres no se pueden sentar donde se sientan los hombres. Los hombres adelante y las mujeres atrás. Pero lo que más me causó impresión fue que ellos, lo menos esta iglesia, tienen en la creencia de que Smith fue un ángel que lo sacaron, que lo encontraron en las cuevas en Argentina y que de ahí Ok, muy bien. entonces, por lo menos ahorita yo leyendo esto, Sí. pagaron y ya volvieron, cerramos la puerta, no, ya. Ya. Bueno, gracias por compartir eso, hermana. Yo no sé si tú sabes, pero hay una universidad que se llama Brigham Young. Y esa universidad, pues si no sabías, es mormón. Ellos enseñan la religión mormona. Y habla de, es una persona que se llamó Brigham Young, el que después de la muerte de Joseph Smith, el gobierno de la iglesia pasó a este hombre, Brigham Young, presidente de los 12 apóstoles, quien convenció a la mayoría de los mormones de que él era su legítimo sucesor. Aún condujo al grupo hacia el oeste, un viaje donde pasaron muchas dificultades debido a los ataques de los indios, influencia del tiempo y los conflictos internos. En el 1847 llegaron al valle de Lago Salado en Utah, donde establecieron la sede de su iglesia. Por eso en Utah ahí es la sede principal donde están los mormones. ¿Okay? Ahora, vamos a entrar a lo que son las afirmaciones del mormonismo. Los mormones sostienen que ellos son la restauración de la verdadera iglesia establecida por Cristo. ¿Okay? No es una iglesia protestante ni católica, eso es lo que ellos dicen, sino que se considera la única verdadera. ¿Okay? Aunque ellos mismos se consideran cristianos. ¿Okay? Tú puedes preguntarle a un mormón, ellos te van a decir, yo creo en Cristo, soy cristiano, ¿verdad? Ahora, en el 2008, creo, había una campaña para presidente, lo había mencionado en alguna ocasión, y había uno de los candidatos que es mormón, Mitt Romney, y él es un senador que está en Utah. A un pastor de Houston, ¿se llama? Joel Osteen.
muy, muy reconocido. Lo entrevistaron en la televisión y le preguntaron, ¿tú qué crees? ¿Crees tú que Mitt Romney es cristiano? Y él dijo, bueno, pues él cree en Cristo Jesús. Yo creo que sí, es cristiano. Yo me quedé así como, wow. No, es que no es el mismo Cristo. Y vamos a ver de eso. No es el mismo Cristo. Y hoy voy a estar tratando un poquito de filosofías que se están metiendo dentro de las iglesias, al punto en de que la gente, puesto que es un pastor y es cristiano, pues es verdad. Y tenemos que tener nuestras antenitas bien paradas para entender, saber, ok, de acuerdo a la verdad, lo que está diciendo no concuerda. Sí, hermana. El punto es que hay mucho dinero de por medio. Sí. Y eso jala mucho a la gente. Sí, Sí. sí, yo Así. no lo niego, hermana. Pero eso es lo malo. O sea, para nosotros que estamos afuera viendo, pero eso jala muchísima gente. Sí, sí, Porque dicen que ellos ayudan a los que están controlan. A ellos les pregunto, ¿son verdaderos? Sí, vamos a ver, nosotros somos de acá. ajá, Son verdaderos, se dice, miembros de la iglesia. Tienen que entregar su cheque todos los meses. Ellos no, uno de esas personas que le manejan, le pagan la luz, administran todo lo que ganan. sí, Porque yo trabajo con una señora que esa señora, yo le dije que cuando cobramos, ella que más y lo que no para la iglesia. Ellos son los que controlan todo lo que hicieron en la cultura, la mandaron a México, ya. Bueno, vamos a continuar en la parte, dice, de no haber sido por Joseph Smith y la restauración. Eso es parte de ellos. No habría salvación fuera de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Eso es lo que ellos creen. De no haber sido por Joseph Smith, lo que él hizo. Y no es necesariamente que él murió por los pecados, sino que a raíz de que él recibió estas revelaciones y las comparte y se forma la iglesia verdadera, es que entonces todos los que vienen a creer en él, en ese mensaje que ellos enseñan, es que reciben la oportunidad de ser salvos. Por eso, a ese tipo de salvación se están refiriendo, no que la verdadera salvación que nos ofrece solamente Cristo Jesús. Dicen, no hay salvación sin aceptar a Joseph Smith. Si Joseph Smith fue en verdad un profeta y si dijo la verdad, entonces este conocimiento, eso es otra vez afirmando lo que ellos enseñan, no lo que el autor del libro está diciendo que está de acuerdo. Entonces, si este conocimiento es de máxima importancia para el mundo entero, nadie puede rechazar ese testimonio sin sufrir las más espantosas consecuencias, pues no podrá entrar en el reino de Dios. Las afirmaciones de Joseph Smith y sus seguidores son claras. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días se considera la verdadera iglesia de Dios sobre la tierra y sostiene que todas las demás están equivocadas. Okay. So, para que vayan calentando motores de lo que ellos están enseñando. Y esto, por cierto, no te lo publican en su página de los mormones. Te lo dicen muy resumidamente algunas cosas, pero no entran en detalles de la historia. Yo estuve 2 años en Yuma viviendo y iba a la iglesia ahí mormona, hace 2 años. Y cuando recién comienza uno, muchas cosas no te enseñan. O sea, son como privados. Poco a poco te van, yo recuerdo eso. Ok. Muy bien. ¿Sí, hermana? Lo que me llama la atención es que este sueño que dijo, no sueño, la Visión. está muy parecida a las tablas de los planches. Luego la llamaron el libro de los mandamientos. O sea, como que era muy original. Sí. Sí, y ahorita incluso
va a haber una sección. Ustedes van a llevarse esas hojas, las pueden estar ojeando, leyendo, revisando, y te vas a dar cuenta de lo que ellos enseñan y lo que la Biblia dice al respecto. Lo vamos a ver, cómo es que se... Y es cuando lo que decía hace un momento sobre algo que es falso, tenemos que saber qué es lo verdadero para poder distinguir qué es y qué no es. Ellos llegan, reciben una visión más de 2000 años después de Jesucristo, de que se escribió la Biblia, de los mandamientos de Dios a Moisés, y él ahora de repente sale con ciertas cosas que son parecidas. Tiene que ser algo parecido para que la gente lo pueda ingerir, ¿sí? Cuando la gente, por eso hay personas, y no sé si fue el hermano Ramón que mencionó una ocasión que una persona que lo guió a él a conocer a Cristo, después, no sé si era testigo o mormón. No sé por qué sería esa confusión que yo en él, pero es que es tan parecido, es la misma vida, al menos de los testigos de Jehová, que si no sabes, te vas a ir por eso. Y hay otra cosa que, no sé si fue, ¿dónde fue? Fue aquí, pero hablaba de cómo las personas están buscando una religión que les permita, fue aquí la semana pasada, una religión que les permita una esperanza que el evangelio les dice, no. Por ejemplo, el que una persona muera sin Cristo y si los testigos de Jehová o los mormones te dan chance de entrar a los reinos de los cielos, pues vámonos con esta, ¿sí? Y en este tipo en esos tiempos en los que vivimos con la gente que te dice, tú quién eres para juzgarme. Tu religión es muy exclusiva. No permite esto, no permite aquello. La gente busca algo que les permita vivir su vida como ellos quieren, cuando realmente lo que nosotros debemos vivir no es lo que me conviene, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Al hacer su comentario sobre la primera visión de Joseph Smith, el doctor Walter Martin coloca este tema en su debida perspectiva. Con una revelación especial, la Iglesia de los Mormones espera que aquellos a los que quiere convertir acepten el testimonio de un muchacho de 15 años, o sea, Joseph Smith, carente de todo apoyo, según el cual nadie jamás predicó el Evangelio de Jesucristo desde que terminó la era apostólica hasta que comenzó la restauración en 1820 con Joseph Smith, hijo. Se nos pide que creamos que los padres de la Iglesia de los 5 primeros siglos no proclamaron el verdadero Evangelio, que Orígenes, todos estos nombres son personas que ya sea fueron sacerdotes o que fueron historiadores de hace muchos años. Lo que esta persona, que el nombre aquí, Walter Martin, está compartiendo es de que si le llegas a creer el mensaje de este joven de 15 años, estás diciendo que todos estos, Justino, Ireneo, Jerónimo, Eusebio, Atanasio, etcétera, incluyendo ahí a Wycliffe, Knox, Wesley, todos ellos y un vasto ejército de fieles siervos de Jesucristo, todos fracasaron donde Joseph Smith, hijo, habría de triunfar. Estamos poniendo el testimonio de un joven por encima de cientos de años de historia, de gente que ha hablado basado en lo que dice la palabra de Dios. Con una sola afirmación de tipo dogmático. Por cierto, ¿qué significa esa palabra dogmático? ¿Alguien sabe? Como reglas, ¿no? Dogmas. Ok. La regla es algo que no se dobla, que eso es lo que es. Entonces, cuando él dijo una afirmación de tipo dogmática, es una afirmación en donde él decía, esto es lo que es, así es. Joseph declaró equivocados a todos los demás, abominación a toda la teología cristiana, y corrompidos a todos los que profesaban el cristianismo y todo el nombre de Dios. En el nombre de Dios, perdón. Qué extraño que esto se presente como el cristianismo restaurado.
Cuando Jesucristo prometió específicamente que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Ahora, esto es algo muy importante porque si estamos, quien siga las creencias de Joseph Smith, quien dijo que él estableció la verdadera iglesia. Entonces, cuando leemos este versículo de la Biblia de Mateo 16:18, ellos están contradiciendo lo que dijo Jesús, que la iglesia que él estableció, no la que estableció Joseph Smith, sino la iglesia que él estableció, Jesucristo, no prevaleció. No pudo continuar. Él la derrotó. Sí. Entonces, arriba dice, no hay salvación sin aceptar a Dios. Sí. Es básicamente como decir, si tú vas en contra de lo que dice el pastor Josué, tú no puedes ser salvo. Es un hombre. Exacto. Entonces, ya vamos agarrando un poquito más el hilo de cómo es que se van moviendo ellos. Imponen ciertas cosas. ¿Sí, hermano? Lo que debemos aprender es como de que sepas la verdad o no. No te pones a seguir a un joven rebelde que no quiso irse con la familia, no quería, estaba en rebeldía y no quería seguir a la familia. Y estaba en su indecisión, decidió hacer todo esto. No, la gente se pone así, no estás siendo sensato. Sí, yo verdaderamente no entiendo cómo alguien puede llegar a creer esas cosas. Bueno, a mí me gusta indagar un poquito más, no nada más llegar a creer algo o alguien, nada más porque alguien me dice algo. Ahora, ya que conocemos la palabra de Dios, con más razón debemos de saber distinguir, pero alguien que no la conoce, llega alguien y te habla y lo suena igual, te da la oportunidad de saber, hablando de la salvación, hey, yo puedo, tengo la salvación, no me va a costar más que hablarle a otros, que por cierto esa es la razón por la que tú ves a los misioneros que van en bicicletas o caminando, parte de sus obras. Sí, hermano. Una cosa que tienes también, y se las admiro, que son muy amables y son muy generosos. Uh-huh. Se los admiro. Y les enseñan diferentes idiomas a los misioneros. Sí. Oh, sí. Ellos no recuerdo cuántos meses tienen que estar en preparación para después salir. Tal vez sí, tal vez sí. ¿Mande? ¿Usted sabe de eso? Yo no sé cuánto tiempo. Ok. Muy bien. Seguimos. En el mormonismo encontramos al mismo Dios contradiciendo esta declaración. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? No. En una visión que tuvo Joseph Smith, hijo, 18 años, siglos más tarde, perdón. Los mormones se declaran la iglesia restaurada de Jesucristo, pero los hechos hacen totalmente insostenibles sus pretensiones. Hablando de la fuente de la autoridad, ¿alguien quiere leer este parrafito? La iglesia de los mormones acepta como sagrados sus cuatro libros: la Biblia, el libro de Mormón, doctrinas y convenios y la Rueda de Grandes. Palabras de sus profetas. Ok. So, ellos, para ellos, esa es su fuente de conocimiento, de su fe. Esos 4 libros. La Biblia que decide ahí es la misma Biblia que Vamos a ver lo que sigue ahí. Buena pregunta. Miren lo que dice aquí. La Biblia, el artículo 8 de los artículos de fe de la iglesia de los mormones, dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. No hay problema hasta ahí. Siempre que esté traducida correctamente. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es esa traducción correcta? Miren, el libro del Mormón afirma que es imposible conseguir una traducción correcta. Entonces, ¿cuál es la correcta? Supuestamente ellos están Vamos a ver, debido a que la Iglesia Católica, ellos creen que la traducción es incorrecta. Básicamente el ataque es contra la Iglesia Católica, en este caso, debido a que la Iglesia Católica le ha quitado a la palabra de Dios muchas partes que son claras y sumamente preciosas. También ha quitado muchas de las alianzas del Señor.
Todo esto han quitado y todo lo han hecho para pervertir las rectas vías del Señor, de acuerdo a un pasaje que está en el libro de Mormón. ¿Ok? Nefi es uno de los nombres. O sea, están los Bueno, de acuerdo a lo que los mormones dicen. Sí. Para ellos los mormones le han quitado, aunque tienen otros libros, de acuerdo a la Biblia que nosotros tenemos. Orson Pratt, uno de los primeros apóstoles de los mormones, lo explica de esta forma. ¿Quién sabe si ha habido un solo versículo de la Biblia que haya escapado de la contaminación de tal forma que tenga hoy el mismo sentido que tenía en el texto original? Por consiguiente, los mormones confían más en sus otros 3 libros sagrados, los cuales han escapado de la contaminación que en la Biblia. Esto les da a los mormones la oportunidad de añadir sus doctrinas contrarias a la Biblia, afirmando que esas doctrinas habían sido eliminadas por la Iglesia Católica. La declaración de que las escrituras han sido cambiadas y corrompidas a lo largo de los siglos es totalmente falsa. Lo vamos a dejar allí. Noten esto entonces de cómo es que ellos lo manipulan, los que han estado estableciendo a la iglesia mormona. Sí, los que están siguiendo esa religión, pues no tienen nada que decir más que pues eso es lo que los profetas dicen. Pero sí, ellos manipulan qué verdad es la que se enseña y qué no. Cuando ellos si tú te topas con un mormón y dejas que ellos te lean la Biblia que ellos tienen, pues vas a darte cuenta que ellos no van a tener ciertas cosas que tiene la nuestra. Podrá tener algunas cosas similares, pero no de acuerdo a lo que tiene la nuestra, porque nuestra Biblia no es la aceptada de acuerdo a lo que ellos creen. ¿Ok? So vamos a pararle allí, si Dios nos permite. El próximo domingo continuamos. Les animo a que lean estas hojas que les he dado. Tengo unas copias extras por si les falta a alguien y quieres tener tu copia, perdón. Y de esa forma la puedes leer para poder la próxima semana continuar. Y si tienes alguna pregunta, la puedes preparar para estarla viendo. ¿Ok? Hermana Martina, hermana Rosa María, gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Y